Bienvenidos a Informe en V. Dicen que la morriña es uno de los sentimientos que más define a los gallegos, que el amor y la añoranza por nuestra tierra nos acompañan donde vamos y que siempre estamos pensando en volver a nuestro lugar de origen. Pero parece que el hechizo no es exclusivo de quienes hemos nacido aquí. El embrujo también toca a muchos foráneos que visitan Galicia y se quedan prendados de ella, tanto que más de uno decide residir aquí. Es el caso del director de ópera italiano Alberto Zeda, también el del cofundador de la discográfica Virgin, el inglés Philip Newell, o el del director de cine manchego José Luis Cuerda. ¿Quieren conocer sus historias y algunas más? Quédense con nosotros. Hoy, en Informe en V, quiero ser gallego. Los más de 700 kilómetros que separan Galicia de Albacete son un suspiro para José Luis Cuerda. En el corazón del cineasta conviven sin problemas su origen manchego y su apego por nuestra comunidad. El director del clásico Amanece, que no es poco, se enamoró de nuestra tierra leyendo a Álvaro Cunqueiro, pero fue el fútbol el que le hizo pisar por primera vez tierras gallegas. Estaba yo trabajando en Televisión Española. Por cada reportaje que hacía o por cada entrevista me daban 600 pesetas. Y me dijeron que si quería hacer partidos de fútbol me daban 1200 y dije sí. Entonces el segundo reportaje que me tocó hacer de los goles del domingo, que se llamaban, creo recordar, fue a Vigo. Fue en Vigo, con el Celta de Vigo. Y me vine y Vigo no estaba nunca. O sea, tú subías un puerto y decías al bajar estará Vigo, que va, al bajar había otro valle, y subías y había otro valle y no llegabas nunca a Vigo. Eran yo creo que tenía un 127 yo, eran 12 horas desde Madrid, una cosa tremenda. Y luego cuando llegué el corresponsal se llevaba mal con la directiva y él dijo que no entraba al palco, que las hacía siempre desde un tejado que había cerca y nos pasamos todo el partido agarrados a una rama con una mano y con la otra pues con la cámara rodando aquello, y no me olvidaré nunca de mi primera visita a Galicia, que fue esa. Pero el verdadero flechazo llegó en 1987 con el rodaje del Bosque Animado, la adaptación al cine del clásico gallego de Venceslao Fernández Flórez, que permitió a Cuerda conocer bien nuestra comunidad. No sé si bien, pero es cuando la conozco más a fondo. Sí, sí. Ya ahí me enamoro yo de la fraga, la de Cecebre, ya la había jorobado la civilización, ya había metido por medio una autovía o autopista, no sé si había que pagar por ver el desastre que habían organizado en aquella fraga. Pero tuvimos la suerte de que en Sobrado dos Mosios nos dejaron una finca, un general de aviación retirado y tal, y era una fraga maravillosa, que en la finca privada pues, no se había tocado y tenía una vegetación estupenda. ¡Hazme caso a historia y venga el dinero! ¡Coño! Los libros de otro escritor gallego, Manuel Rivas, volvieron a guiar los pasos del director hacia Galicia. A finales de los 90 rodó La lengua de las mariposas, en Gallariz. En 2011 le tocó conocer la costa con la adaptación de Todo es silencio. A nivel personal, Cuerda tiene claro con qué se queda. A mí me gusta mucho más el interior que la costa. La costa me parece demasiado grande, me parece cosa de Dios. Hay un horizonte plano que te lleva a América o a Oceanía si le das la vuelta. Es una cosa excesiva, no le encuentro yo la gracia, y lo de tumbarse al sol me parece una cosa espantosa, te quemas, es desagradable, la arena se te pega en la piel, te tienes que duchar luego, pero si luego te vas a meter en el agua del mar y para quitarte la sal te tienes que duchar otra vez, da un trabajo espantoso. A mí la costa no es un hábitat que esté hecho para mí, y sin embargo los rincones del interior, como son muy abruptos y los ríos, las cuencas de los ríos saltan por piedras, hacen cosas raras. Eso el hombre humano no ha podido esquilmarlo, no ha podido estropearlo, no ha podido quitar esa vegetación que tiene, esas fragas que hay en las orillas de los ríos maravillosas. Y todas a mí me encantan, los rincones son acogedores, el ruido del agua en el mar es una cosa sosa, que y en el río es mucho mejor, más moderno. Lo del mar es sinfónico, pero lo de los ríos son desde madrigales de Monteverdi hasta cosas, hasta rock and roll. Con unos gustos tan claros, José Luis Cuerda se puso a buscar una casa que le permitiese pasar en Galicia parte de su tiempo libre.
Yo conocí al que era entonces alcalde de Carballiño, a Pachi Vázquez, nos hicimos amigos, me puso un amigo suyo con un coche para que me llevase a ver casitas derruidas que se las pudiese rehabilitar con cierta facilidad, y así fue como encontré lo primero que compré aquí, que fue en Paradela de Moldes, en el concello de Boborás, una casita pequeña, que la sigo teniendo, fue lo primero que compré, la rehabilité y encantados allí la familia cada vez que venimos. Luego ya pasamos a mayores, luego ya me compré una finca con 3 hectáreas en principio y una casa del siglo XVI, de 1529, y eso fue ya mi perdición. Una vez que compras ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces, no, pues aquí haces vino, aquí se ha hecho siempre el mejor vino del Ribeiro, tú haces vino, eso además está todo subvencionado, te va a salir, sí, salió por un riñón, que es lo normal. Yo debo tener una cierta tendencia porcina, es decir, de meterme en todos los fangos que encuentro. En el momento en que yo veo que haya cosa fangosa, dificultosa, que no se puede uno mover allí, yo estoy con el cine, que no hay manera de hacerlo. Yo aquí traigo amigos, todos tienen la puerta abierta, lo saben y vienen. El día de la inauguración de la bodega, en el 2005, nos juntamos 200 personas. Por supuesto vino Amenábar, vino muchos directores, muchos o bastantes actores, tal. Y estuvo bien porque éramos 200, le pregunté al que nos había servido el vino, el famoso, digo famoso porque es mío, no voy a decir el San Clodio, y le pregunté cuántas botellas nos hemos bebido, éramos 200 y habíamos bebido 238 botellas. ¿A quién me invitaría nunca? Tengo una lista, pero no la voy a decir, ellos lo saben. Además de cuidar unos viñedos de los que salen ya 30.000 botellas al año, en su retiro de Leiro, José Luis Cuerda disfruta de la naturaleza, de los desayunos y cenas en la solaina de su casa y, sobre todo, de la conversación con los muchos amigos que ha hecho en Galicia. No es nada difícil, son de un acogedor maravilloso. Tú entras a comer y te dicen vente un poco antes y tomamos un aperitivo, y cuando sales de allí son las 3 de la mañana, porque se ha empalmado con la merienda, con la cena, y son además unos conversadores de lo mejor que yo he conocido. Se saben historias estupendas, llenas de imaginación, llenas de agudeza, llenas de moralejas, y yo estoy aquí en la gloria. Solo con sentarte y ver los atardeceres. Yo tengo la suerte, además, que es muy raro en el Ribeiro, de tener a la vista todos son sucalcos que tengo enfrente. Hay uno de ellos que se llama Aguilleira. Todas las tardes bajan águilas a volar por allí, por el valle, que es un espectáculo maravilloso. Ayer vi una. En una de estas cosas que hago yo, de pasearme por la viña, tal, subí a las viñas precisamente en la finca en Aguilleira, y veo algo que hay entre las viñas, y digo, ¿qué es eso? Y yo voy casi siempre con una cámara, me gusta mucho hacer fotos, cómo va cambiando la luz, todas esas cosas, y la viña, el desarrollo, cómo van saliendo los grumos, y meto el zoom y veo que es una zorra comiendo uvas, o un zorro, no le vi el sexo, sí sé que era zorro o zorra. Imbécil de mí, en vez de hacer la foto preciosa de la fábula de la zorra y las uvas, me sale el dueño que tengo dentro, por desgracia, y en vez de hacer la foto, hice así para que se fuese, y se fue mirándome con un desprecio, me miró como un par de veces y se fue tranquila, lenta, y me quedé con 3 palmos de narices pensando que era el tío más tonto del mundo. La naturaleza y su nueva faceta de viticultor no hacen olvidar a Cuerda su amor por el audiovisual. En su cabeza bullen las ideas y no descarta que lo traigan de nuevo a rodar a Galicia. Casi todo lo que escribo es perfectamente plasmable en Galicia. Hombre, yo tengo mi tierra, que es donde rodé Amanece que no es poco, y donde ese tipo de películas. Y también me apetece mucho rodar allí, pero también me apetece mucho rodar aquí. Y la verdad es que las construcciones gallegas son maravillosas. Es un decorado muy bueno. Yo tengo muchos proyectos, soy muy joven, tengo un porvenir enorme, cumplí 69 años el día 18 de febrero pasado, o sea que tengo muchísimos proyectos, que interesen o no, que se quieran hacer o no, porque es que ya los filtros son demasiados, hay que hacer lo que quieren hacer las televisiones, hay que hacer
un determinado presupuesto, hay que hacer las cosas con unos sueldos que son muchísimo menos de lo que yo cobraba hace 20 años, por ejemplo, de lo que cobrábamos cualquiera de los que trabajamos en cine hace 15 años. Es que no quieren que hagamos cine. Somos peligrosos. Alberto Zeda es uno de los mayores conocedores de la música italiana del siglo XIX. Lleva más de 50 años dirigiendo en los mejores centros de ópera de todo el mundo. Y aunque nació en Milán hace 88 años, su patria adoptiva es A Coruña. Suele decirse que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. En este caso, además, es gallega. Empezó que mi mujer es gallega, es vecina de La Coruña, tiene su familia aquí y todo empezó porque Coruña es una ciudad maravillosa, que tienes colores, luz, el mar que es algo, aquí es mar, pero de verdad. Y los paseos de La Coruña son, cada día que los paseos que van verso el Riazor, que soy yo, cuando se va a visitar nuestro amigo Pulpo, que nosotros siempre lo visitamos, nos fotografamos con Pulpo, nos damos un beso. Soy italiano, de Milán, me capita muchas veces al año de aterrizar a Milano. No me da la misma emoción que cuando arrivo al vidro. La torre de Cerco, intorno a la torre, los paseos de Rías a Santa Cristina, es un placer vivir aquí. Tú vas donde está el Pulpo, que está donde se sube al monte de San Pedro, ¿no? O al Portiño, y tú te olvidas que tú estás en una ciudad, te parece estar en un paraíso que no existe, y son a media hora andando de tu casa. ¿Qué quieres más? Me gusta mucho la gente, no es el turbión que tenemos a veces, no es Nápoles o Roma. Ahora que sabemos un poco más sobre el día a día de este coruñés accidental, toca acercarse a su carrera. Estudió filosofía y quizás de ahí venga su personalidad abierta a intereses como la literatura o el teatro. Escoger finalmente la música no hizo más que reafirmar a Alberto Zeda en su teoría. Las notas musicales son el acompañamiento perfecto para cada momento del ser humano. La música es una componente claramente la más importante, devo dire, es un don divino. Haber descubierto la música y haber vivido con la música para mí es un regalo inmenso, inmenso. La música la puedes escuchar en cualquier momento de tu vida. Si tú tienes una urgencia de sorprenderse como todos los hombres, uno lo va a satisfacer con la religión, con la política, con la sociología, etcétera, etcétera. Ma per esempio la música es yo creo que es el lenguaje más fácil, más simple para hablar de cosas muy complicadas. Un niño que va a bater el tempo ya puede hacer una buena ejecución, pero correcta. Ma el arte empieza después del correcto. Decidí ser el director de orquesta, no tanto porque me gustaba que soy yo, la batuta o el mando del momento, ma perché me permitía de estudiar la partitura. Su instrumento no es un instrumento, son 70 personas, músicos que tienen sus ideas, su pasión musical, su visión musical, y que tú debes convencer en este momento a hacer lo que quieres, no te quieres por capricho, ma debe presentar un proyecto que ellos deben sentir y comprender que detrás está
un gran studio, una gran meditación, está un trabajo preparatorio que esto te dice, te da la autoridad suficiente para poder hablar a profesores que son individualmente músicos mejores que tú. La música empieza cuando la palabra ha terminado la posibilidad de expresar algo de preciso. Y la música le da un valor adjunto que te da lo que appartiene no al cerebro, a la razón, ma lo que appartiene al senso, al sentido, all'intuitivo, all'onirico, a lo que no es traducible en algo exactamente cualificabile, ¿no? Es un instrumento de comunicación. Claro que la ópera en particular lo es, porque en particular la ópera es algo que no existe nada de comparable al mundo, porque la obra es todas las artes conjuntas. Hay música, d'accordo, hay teatro, hay arte, hay pintura, hay luces, hay colores, hay ballet. La música, con la ayuda de la palabra, puede centrarse más su un problema particular y se esforza de crear joya, felicidad, alegría o de expresar el dolor, la tristeza, la malinconia, la soledad del individuo. Insomma, puede darte de estas imágenes un valor adjunto muy particular. Queda claro que su pasión es la música. Zeda ha revisado obras de Vivaldi, Händel o Verdi y su compositor predilecto es Rossini. Estamos ante el mayor conocedor de uno de los autores más importantes del bel cantismo. Este estilo vocal, nacido en Italia durante el barroco, es el principal campo de estudio de Alberto Zeda. ¿Por qué Rossini y no otro compositor? Necesita de conocer bien su lenguaje, porque es un lenguaje muy particular, la ambigüedad rossiniana. Deja la responsabilidad a su intérprete de transformar esta melodía, esta línea, en un momento de positivo, de joya, de placer, de alegría, o en un momento de dramaticidad, etc. ¿Capisci? Cuando yo te hago una escala musical, la escala no tiene un valor musical preciso, es una escala. Pero esa escala, si te la canto del cantismo, con una suavidad, con una perfección, eso te diventa una carezza que te da un sentido sensual, capisci? El sentido. Y dopo, la misma escala, si yo te la hago, es un puñal que te mata. Director de la Academia Rossiniana de Pésaro, ha sido parte activa en numerosas ocasiones del Festival Mozart de A Coruña, dirigiendo en el Palacio de la Ópera. Siempre ha defendido la cultura y la música en particular como fuente de riqueza para la sociedad. Y además, parece que los años no pasan por él. A día de hoy sigue transmitiendo sus valores como profesor a los nuevos talentos de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. Es un placer trabajar con estos jóvenes. ¿Y por qué son tan buenos? Porque son hijos de profesores de estas orquestas que quindi tiene una qualità di insegnamento, una qualità di educazione. Compara, escuchan tocar come se toca nella maggiore orchestra del mondo.
E questa scuola, questa educazione. E naturalmente il pubblico qui è molto raffinato perché sta acostumbrato a sentire una grande orquesta que toca un repertorio muy interesante. Sin dejar de ser italiano, Alberto Ceda es cada vez más gallego y se nota al hablar de gastronomía. Ya ha cambiado la pasta por las delicias del mar y los pastos de nuestra comunidad. Hay comidas aquí, caro mío, de primera. Yo pues amo el pescado, el marisco de siempre, te puedes imaginar. Aquí es mi reino. Cada día nos comemos pescado, cada día. Son pescados diferentes, vivos, que vienen directamente del mar. Extraordinario. Aquí hay una cultura, es para mí la vera comida. Es decir, natural. Yo la cocina moderna tengo mis dudas, la aprecio muchísimo todos esos trabajos inmensos que reduce una vaca en 2 centímetros cuadrados de maravilloso, que está concentrado, es esto maravilloso, pero cuando la comida básica, natural, devo dire, es la vera cocina importante. Y básicamente aquí hay. Yo tengo cara de extranjero, entonces no puedo, cuando voy por la calle, la gente sabe que no soy de aquí, ¿no? Pero no pasa nada, y a mí me tratan como otro. Pero David Russell no es otro, porque no hay muchos otros entre los mejores guitarristas de música clásica del mundo, ni otros con su discografía y premios, tampoco otros con un Grammy, al menos no en Galicia. Y mis padres son pintores y ellos querían la luz mediterránea. Escocia es muy bonito, pero es muy sombrío, ¿no? Entonces, yo tenía 6 años y nos trasladamos a Menorca y yo crecí allí. Cuando ya me metí en la música, fui a Londres a estudiar y el último año de carrera allí me ofrecieron una beca para ir a Santiago a estudiar en música en Compostela, que son unos cursos de verano. Y bueno, ya me enamoré especialmente de Santiago en ese momento. Y después pasaron 2 años y volví a Galicia para tocar unos conciertos. Y toqué en La Coruña, Santiago, Vigo y no sé si había otro. Y conocí a mi mujer. Bueno, conocí a una chica que después nos casamos. Bueno, al principio cuando nos casamos, ella vino a Londres a vivir porque yo tenía mi trabajo, digamos, el trabajo de concertista, pero también daba clases y entonces aquí no tenía manera de, digamos, entonces vivimos unos años en Londres y después ya vimos que los meses que pasábamos aquí los pasábamos mejor y yo ya casi no daba clase, es decir, estaba con muy pocos alumnos y pasaba la mayoría del tiempo con los conciertos y se puede hacer desde aquí o desde Londres, es decir, entonces ya nos trasladamos aquí para vivir. Y así lo hicieron. Este rincón de la Ría de Vigo que mira las Cíes se convirtió en su hogar. Desde Nigrán la pareja se mueve a cualquier lugar del mundo. Al principio pensé, bueno, igual estaré perdiendo contactos, pero al principio tal vez sí que se hizo un poquito, no difícil, pero yo tenía un manager, un amigo que hacía el trabajo de contactar y conseguir los conciertos, pero hoy en día con internet es que vives a través del ordenador desde cualquier sitio. Mi mujer hace casi no, hace todo lo que tiene que ver con la burocracia y de los contactos y todo eso. Es que esto nos ha abierto el mundo. Yo me acuerdo, la primera vez que fui a Estados Unidos, tuve 1 mes y medio casi sin ningún contacto con mis amigos de Londres. ¿Sabes? Es que es, bueno, 2 llamadas, ¿no? De aquel tiempo, una conferencia internacional, ¿no? El carácter gallego no es muy diferente al carácter escocés.
digamos, es como no te haces amigo en el primer día, pero al tercero sí. Es decir, que la gente tarda un poco más, digamos, y yo me he integrado totalmente aquí, he hecho muchos amigos y me siento totalmente parte de la sociedad, tanto de la parte cultural como simplemente el día a día. Cuando salgo de aquí me dicen que tengo acento gallego. Puedo falar, pero prefiero no falar porque lo diré mal, ¿no? Es decir, que no estoy acostumbrado porque la familia de mi mujer son gallego hablantes y entre ellos se habla mucho gallego, pero conmigo no. No, y yo nunca me acostumbré a hablar en gallego, excepto con su abuela, que ella sí que me hablaba en gallego, yo le hablaba en gallego y no me decía nada, no sé si me equivocaba, no estaba igual. Hay una cosa que entre guitarristas hay mucha amistad. Somos pocos, bueno, claro, hay muchísimos guitarristas, pero pocos que nos dedicamos a la música clásica profesionalmente. Y entonces nos ayudamos entre nosotros y yo he tenido bastante relación con los conservatorios aquí en Vigo por Margarita Escarpa, la profesora, que hicimos unas cosas muy bonitas para ONGs, etc. Y todo esto a mí me ha gustado, pues no solo vivir aquí, sino también ver los jóvenes y ver qué se está haciendo. Por eso no ha sido raro ver a David Russell ofreciendo no solo conciertos, sino también algún curso en Galicia, aunque sin duda su vinculación más estrecha es con Vigo. En el Conservatorio Líbico se celebran los premios que llevan su nombre. Dijo, oye, me gustaría que vinieras a ser el juez en un premio. Mira, eso de jurado no lo quiero hacer, ¿no? Pero ella después dijo, mira, si lo hacemos de una manera, es una cosa benéfica, en donde no va a ganar una persona. Si hay 5 que tienen los méritos para ganar, pues ganan 5. Total, van a ganar un papel que pone que ganaste. La verdad es que yo también hice premios cuando era joven, pues competí, ¿no? Y hay un elemento ahí casi que cambias de mentalidad, es decir, ya no estás tocando para otros, sino en contra de otros. Y de esta manera, pues mira, cada uno compite contra sí mismo, es decir, contra sus propias habilidades. Y por eso decidimos, pues hombre, tiene que haber en algún momento, pues vale, este casi entra, no entra, bueno, pues esperemos que pueda entrar el año que viene y gana, que no fuera una cosa desagradable, ¿no? Uno contento y 70 infelices, eso no está bien. Los beneficios obtenidos con las inscripciones de los jóvenes músicos sirven para construir pozos en África, un círculo solidario y musical que para David también ha tenido premio. ¿Le emociona que le dediquen al auditorio de un conservatorio? Hombre, claro, es la primera vez y no creo que pase muy a menudo eso, por supuesto. Yo quedé muy, bueno, sorprendidísimo y muy emocionado. Y la verdad, por eso digo, estoy muy orgulloso y yo lo cuento por ahí cuando estoy por ahí. Porque, claro, me preguntan por el Grammy y eso porque es muy conocido en todo el mundo, ¿no? Y por supuesto que hay que hablar de eso, ¿no? Pero no me toca tan personalmente porque es una cosa, yo no conocía a nadie allí, mientras que aquí los conozco a todos y entonces es una cosa que llega. La música tiene emoción, conexión, es belleza. Y si tú borraras toda la belleza de lo que tenemos en la vida, pues borrarías la alegría de la vida. La vista nos da esto. El oído lo que busca es la música, es decir, yo voy a decir, placeres sensoriales, pero también placeres intelectuales, es decir, depende de cómo ves la música y qué tipo de música te gusta, es decir, te puede satisfacer en 1000 maneras diferentes. Muchos amigos míos que viven en Londres o en Nueva York dicen, pero ¿cómo puedes vivir en la esquina ahí de Europa? Y eso, mira, yo cojo un avión desde Vigo y en un momento estoy en cualquier otro sitio. Es verdad que si vives en Londres, pues es un vuelo menos. Pero bueno, es muy pocas dificultades para tener esto, ¿sabes? Mis amigos de Londres no tienen esto, no tienen... Es decir, hay muchas cosas que se gana viviendo aquí.
que no tienen ellos. Viviendo en Londres, que me encanta la ciudad, pero simplemente para reunirte con unos amigos estás 1 hora y media de metro y después aún tienes que volver a casa, ¿sí? Aquí te encuentras con gente por la calle, es decir, es otro mundo. Fui a Portugal para empezar a montar varios estudios, pero la burocracia en Portugal fue imposible soportar. Entonces un amigo me dijo que ¿por qué no buscar un sitio en Galicia? Y así fue como llegó hace casi 25 años a Galicia Philip Newell, eminencia de la ingeniería acústica y cofundador del sello discográfico Virgin. Todo el mundo estaba esperando una carrera en la ciencia, quizás en la química o la física, pero durante los años 60 empezó a escuchar la música rock y cambió totalmente mi percepción del futuro. Con solo 17 años dejé de estudiar en el colegio y encontré un puesto de trabajo en la industria de música como técnico de sonido en directo con las salas de baile, y muy poco encontré un puesto en un estudio de grabación en Londres después de salir del norte de Inglaterra y ir al sur. Y ha sido una pista continua a partir de entonces, no en una línea recta, en un zigzag. Entonces estaba controlando el sonido para los grupos famosos por todo el mundo con solo 18 años. Y para mí fue un sueño. Y aún puedo escuchar los discos de entonces y volver en la mente a la emoción, el optimismo para el futuro, las ganas de hacer más cosas. Y así llegaron los años 70 y con ellos, casi de casualidad, la oportunidad de hacer historia. Una vida de película que hay que contar desde el principio. La empresa encontró unos problemas con dinero, en efecto, y el jefe me mandó intentar vender cualquier aparato. Y después de hacer una publicidad en una revista, llegó un músico llamado Tom Newman, y Tom estaba buscando aparato para montar un estudio para Virgin Records y Richard Branson. Me ofreció un puesto de trabajo como el técnico de sonido principal del nuevo estudio, hecho casi totalmente con aparato de segunda mano, pero fue el mismo estudio donde grabamos Tubular Bells 2 años después y vendió 25 millones de discos. Fue un sueño, pero con muchísima presión también, pero una presión agradable en términos de estábamos haciendo cosas grandes. Y creo que para los primeros 10 años estábamos pensando siempre en cómo mejorar los estudios, cómo grabar discos mejores, pero alrededor de los años 1980, Richard empezó a necesitar dinero para montar las otras empresas. Entonces estábamos recibiendo mucha más presión en términos de ganar dinero más que hacer cosas mejor. Y para muchísima gente dentro de Virgin Records, no fue el motivo para
para trabajar en Virgin. En 78, Richard Branson compró una isla en las Islas Vírgenes Británicas y originalmente estaba pensando en montar un estudio de grabación. Durante este año yo hice una conversión para pilotar hidroaviones. Y después de vender las acciones en Virgin en 81, dediqué unos años a la aviación. Durante trabajar con los aviones, encontrar un científico de la aerodinámica y me introdujo a la Universidad de Southampton, donde había un departamento de la aerodinámica. Y en el mismo edificio, el instituto más grande de todo el mundo de investigaciones en la acústica. Newell vendió su flota de aviones, creó becas para estudiantes y dedicó 10 años al estudio de la acústica, tras los cuales decidió que era el momento de diseñar nuevos y mejores estudios. Un encargo lo llevó a Portugal. Y estaban empezando casi de cero con la industria música profesional. Entonces fue a Portugal para empezar a montar varios estudios, pero la burocracia en Portugal fue imposible soportar. Entonces un amigo me dijo que ¿por qué no buscar un sitio en Galicia? En el norte de Inglaterra son personas muy abiertas, es muy fácil hablar con todos los vecinos, pero en el sur de Inglaterra yo viví 8 años en Portsmouth, casi sin saber los nombres de los vecinos cada lado. Entonces no fue tan diferente llegar a Moaña durante 10 años. Me quedé en otros países, pasando aquí de vez en cuando para escribir otros capítulos de un libro y salir. Y es un sitio muy agradable, especialmente en el verano. Y desde aquí puedo ver la ría y es precioso. Alrededor de la Navidad de 2013, ¿cómo pasa el tiempo, no? 2013, estaba montando un estudio para un músico ruso y creo que la noche buena recibí un correo electrónico de un estudio en Vigo. Vi un enlace a una grabación de 4 canciones y una petición para al menos escucharlos. Para mí fue la primera vez en mucho tiempo escuchar canciones tan buenas. Philip Newell sigue diseñando estudios, dice que no hace planes para el futuro y que no le gusta sentirse atado, pero casi sin darse cuenta, en Moaña encontró el sitio al que volver después de cada viaje. Me gusta vivir cerca del mar, me gusta la sensación de libertad en Galicia. Por lo tanto, ha sido tan difícil salir en 23 años. Llegué para pasar 3 meses aquí, 23 años después, 24 casi, estoy aún aquí.
Una céntrica cafetería herculina es el marco en el que encuadramos nuestro encuentro con Timothy Behrens. No en vano es pintor. Tim cambió la capital británica hace un cuarto de siglo por A Coruña, y es relativamente fácil divisar su parche cada mediodía a la hora de los vinos. Es una de las costumbres que no perdona este gallego de adopción. Junto con Lucian Freud, Michael Andrews o Francis Bacon, formó parte de la denominada Escuela de Londres. Fue el miembro más joven de un movimiento que a mediados del siglo pasado escogió centrarse en la figura humana, la luz y el espacio, en la época culmen del arte abstracto. Quizás lo mejor sea empezar por el principio. ¿Cómo empieza a pintar Tim Behrens? Eso no sé si he dicho en anteriores entrevistas, pero mi madre tenía un amante, yo no sabía, yo era un niño de 10 años. El amante de mi madre era pintor y como yo, la psicología supongo que es un poco así, como yo detestaba a mi padre, prefería siempre los amantes de mi madre. A mí me gustaba muchísimo su pintura. Yo no voy al psiquiatra, pero si fuera, supongo que diría que me volví pintor por odiar a mi padre, que quería que fuera banquero. Ese hombre en dos sentidos me cambió la vida, ¿no? Como padre, especie de padre, y como fue él que me hizo pintor. Pintor casi por casualidad, resta importancia al movimiento del que formó parte. Lo que se conoce en pintura como Escuela de Londres nació por casualidad. No era una escuela. Unos amigos que nos conocíamos como compañeros de copa. Bueno, yo tenía una relación muy estrecha con Lucian Freud y con otro más cerca de mi edad que se llamaba Michael Andrews. Él es el autor de un retrato mío que está en la Thyssen, ¿no? Pero era mucho más que eso. Éramos muy amigos. Él se murió hace unos años y fue me afectó mucho. Yo ahora en mi círculo de amigos aquí soy el más viejo y siempre fui el más joven. Galicia y especialmente A Coruña juega un papel importante en su biografía. Ya conocía España cuando le recomendaron esta comunidad. Vino para no volver. Aquí se empapó no solo del entorno, también descubrió a nuestra poeta más universal. Tenía un amigo gallego en Londres y él me dijo, siempre vas a España, pero vas a trabajar en sitios muy lejos de mi casa. Ahora te doy las llaves de mi casa y si no vas, nunca te hablaré más. Y entonces fue una cuestión empezó como una cuestión de amistad, pero acabó con mi historia de amor con La Coruña. Para mí una gran sorpresa porque había escuchado que en Galicia se hablaba una especie de portugués y era gente muy seca y pues todo lo contrario. Y coincidimos nosotros con el aniversario del nacimiento o de la muerte de Rosalía de Castro. Y me encantaba la poesía de Rosalía. Y me sigue encantando, como música.
música pura. Y sigue siendo moderna. En general no me gusta la poesía que no se refiere a la humanidad, pero y ella se trata mucho de paisajes, de la naturaleza y eso. Y generalmente no me gusta nada ese tipo de poesía, pero ella es distinta. No solo como lector le interesa la poesía a Tim Berens. Actualmente siempre le acompaña su libreta y su próxima publicación será en verso. Antes publicó novelas. En los últimos años el bolígrafo ha sustituido al pincel. Su manera de entender el arte como algo emocional precipitó su vertiente literaria. Se entiende fácilmente que la pintura es muchísimo más físico, más sensual, más lo haces con tu cuerpo. Me dice la gente, ¿por qué no pintas cosas pequeñas sentado? Pero no me daría ninguna satisfacción hacer eso. Prefiero escribir. He escrito toda mi vida, y escribir poesía toda mi vida. Pero mi primer amor era la pintura. El arte es una cosa puramente emocional y no racional, no técnico. Y la habilidad de un artista no me interesa. Y procuro que mi pintura o mi poesía sean igual. Quizá su cariño por Galicia se transforme próximamente en poesía. Y es que aunque Tim Berens no revele detalles de su futuro libro, los que conocen a este artista saben que donde más pinta es en A Coruña, un vecino de la ciudad herculina con muchas notas todavía por escribir. Mi último libro de poesía va a ser una historia de amor. Me siento en casa, soy extranjero, vale, pero eso acepto totalmente, pero me siento en casa. Eres otro colombiano más. Vínculos profesionales, personales o simplemente amor por el paisaje o la forma de vida gallega. Nuestros 5 protagonistas tienen razones muy diversas para haber recalado aquí, pero la sensación de todos es la misma. Llegar a Galicia es llegar a casa. Así nos despedimos por hoy. Les esperamos la próxima semana aquí en Informe en V.